Bienvenidos al podcast de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología, SLIC. Para el 2026, este podcast reúne a 5 investigadores de renombre internacional y pioneros en el estudio del cannabis, los cannabinoides y el sistema endocannabinoide. Sus contribuciones han sido fundamentales para dar forma al conocimiento científico actual en este campo. A lo largo de décadas de investigación, el trabajo de estos investigadores ha definido conceptos clave, ha abierto nuevas vías terapéuticas y ha contribuido de manera decisiva a la historia de la ciencia cannabinoide. Mi nombre es Paola Cubillos, soy miembro fundador de SLIC y nos llena de orgullo poder ofrecer este espacio de diálogo y aprendizaje para la comunidad latinoamericana. Es un honor presentar hoy a uno de los grandes referentes internacionales en el estudio del sistema endocannabinoide y su aplicación en la neurología, el Dr. Javier Fernández Ruiz. El Dr. Fernández Ruiz es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo su doctorado en 1986. Actualmente es investigador principal del grupo Cannabinoides y Enfermedades Neurológicas tanto del CIBERNET como del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, liderando unas líneas de investigación más influyentes en neurociencias en el ámbito europeo. El Dr. Fernández Ruiz ha desempeñado un papel central en el desarrollo del campo de los cannabinoides a nivel internacional. Fue presidente de la International Cannabinoid Research Society y de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, contribuyendo de manera decisiva a la consolidación científica y académica de esta área del conocimiento. Su investigación el potencial neuroprotector de los cannabinoides para frenar la progresión de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la enfermedad de Huntington y la esclerosis lateral amiotrófica, además de diversas ataxias. Su trabajo ha sido clave para identificar nuevas dianas terapéuticas, como el receptor CB2, el GPR55 y enzimas como la Fatty Acid Aminohydrolase, capaces de modular la neuroinflamación y preservar la supervivencia neuronal. En los últimos años, su grupo ha liderado avances especialmente relevantes en demencia frontotemporal, demostrando que el aumento del tono endocannabinoide mejora el comportamiento y reduce el deterioro cognitivo en modelos preclínicos, abriendo nuevas perspectivas terapéuticas para enfermedades sin opciones de tratamiento eficaces. Para SLIC es un orgullo contar con el Dr. Javier Fernández Ruiz como miembro de nuestro Comité Honorario de Notables y le agradecemos muchísimo su apoyo continuo y los lazos que quiere extender con nuestra sociedad. Para nuestra sociedad científica es un verdadero placer, Dr. Fernández Ruiz, contar con usted como miembro de nuestro Comité Honorario de Notables. Su apoyo, su liderazgo y su rigor científico son una fuente permanente de inspiración para nuestra comunidad y agradecemos que haya aceptado esta invitación a sumarse a nuestro podcast. Un honor tenerlo con nosotros, Dr. Fernández Ruiz. Para empezar, este medio de la investigación y la exploración clínica de los cannabinoides, mucha gente se adentra a él teniendo una historia interesante, una anécdota personal. En mi caso, yo empecé a aprender de los usos que estaban haciendo los pacientes de cannabis por sí mismos y empezaron como a decirme en el oído, doctora, estamos utilizando cannabis para esto, estamos utilizando cannabis para lo otro y no entendiendo muy bien cómo el cannabis podría usarse para manejar síntomas cuando toda la vida en la Facultad de Medicina me habían dicho que era una droga de abuso, que no se podía usar, que tenía peligros. Entonces esa fue como mi inspiración y mi curiosidad, mi fuente de curiosidad para entrarme en este tema. En su caso, ¿qué fue lo que lo atrajo primero a este campo de investigación sobre el sistema endocannabinoide y los cannabinoides? ¿Hubo algún momento específico, alguna historia específica, una conversación con un colega que le dijo, este es el camino a seguir? Pues algo de eso. Antes de eso quiero decir que el agradecimiento es mutuo, un placer poder estar aquí con vosotros. Yo hice mi postdoctorado después de presentar la tesis doctoral en el año 1986, que era una tesis sobre una hormona, la prolactina, y sobre condiciones de hiperprolactinemia. Pues mi postdoctorado lo hice en Estados Unidos, en la Universidad del Sur de Illinois, en un grupo que era un grupo muy de neuroendocrinos, de neuroendocrinología y demás, y donde yo pretendía pues aumentar mis conocimientos. Y se dio la casualidad que allí encontré a un investigador ya más senior que yo, en aquella época, mexicano, que estaba haciendo estudios con cannabinoides y viendo las modificaciones
que el tratamiento de animales de laboratorio producía sobre la secreción de determinadas hormonas de la hipófisis principalmente. Entonces, el idioma, y más en un territorio como el de Estados Unidos, pues ayuda a asociarse, lógicamente. Entonces hicimos buenas migas los dos, mexicano y español, y él me pidió: ¿me ayudas en mis experimentos y vienes y tratas los animales conmigo? Y así es como yo tomé contacto por primera vez con el mundo de la investigación en cannabinoides. Aquello me pareció fascinante porque tuve la oportunidad de leer muchas cosas sobre lo que él estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Y a la vuelta a España, cuando ya volví del postdoctorado, pues empezamos una pequeña línea de estudios sobre los efectos de los cannabinoides, en nuestro caso sobre el desarrollo, porque era el tema que íbamos a iniciar de nuevo a mi vuelta de Estados Unidos. Y así fue mi primer contacto realmente. Fascinante cómo algunos de los investigadores han encontrado otras que, trabajando en sus propias líneas de investigación, se encuentran con un punto de encuentro o de convergencia con el sistema endocannabinoide o con los cannabinoides. Exacto, y deciden exacto, sí, seguir jalando esa pita, como decimos en Colombia, y tratando de entender entonces qué es lo que está sucediendo allí. Y esto fue hace ya, ¿cuántos años entonces? Fue en el año 86, o sea, 40 años. Okay. Hace ya 40 años de estos primeros contactos que tuvimos con este tema. Y luego ya al volver aquí a España, pues nuestro grupo había trabajado mucho en el ámbito de la neurotransmisión dopaminérgica, de la dopamina, y quisimos hacer estudios de cómo afectaba el empleo de cannabinoides al neurodesarrollo. Lo paradójico de todo esto es que esos estudios nosotros los diseñamos pensando más en buscar efectos que de alguna manera pudieran entrar en el terreno de la toxicología, efectos, digamos, en la época prenatal, porque lo hicimos a través de madres gestantes, de ratas gestantes y demás, para ver cómo se podía modificar la formación de las neuronas en el cerebro y especialmente estas neuronas dopaminérgicas. Y ahí tuvimos otra de las curiosidades, yo diría que casi es parecido a lo que se suele llamar como serendipia, ¿no? Cierta casualidad, porque nuestros estudios, que estaban orientados desde el punto de vista de la toxicología, pues realmente dieron lugar a que pudiéramos apreciar que había elementos que hacían pensar que el sistema endocannabinoide, entonces todavía estábamos en el inicio de conocer este sistema, probablemente tenía un papel en el desarrollo, en el propio desarrollo del cerebro, ¿no? Y esa fue una de nuestras primeras aportaciones. Pasamos de pensar en estudios que eran simplemente neurotoxicológicos a estudios que realmente eran más bioquímicos, de fisiología, del papel que el sistema endocannabinoide desarrolla en el propio desarrollo del cerebro, en fin. Y de ahí han venido muchas de las cosas que luego hemos venido haciendo a lo largo de los años. Hasta llegar al punto de explorar entonces cómo la interacción del sistema endocannabinoide o la función del sistema endocannabinoide puede contribuir o puede también frenar las situaciones de neurodegeneración, que ese ha sido un campo entonces de su enfoque. Ese ha sido nuestro campo principal. De hecho, nosotros empezamos estudiando el neurodesarrollo y ahora realmente estamos en esa otra fase de nuestra vida que tiene que ver realmente con la época en la que nos hacemos mayores y entramos en la senescencia y este tipo de enfermedades aparecen. Lo paradójico de todo eso es que encontramos cierta relación. Hace poquito hemos publicado una revisión sobre este tema, precisamente, empezando por el papel del sistema endocannabinoide en el neurodesarrollo para llegar finalmente a determinar el papel que este sistema tiene frente a los procesos que hacen que se desafíe precisamente la supervivencia de nuestras neuronas y aparezcan enfermedades de tipo neurodegenerativo. Realmente ha sido un tránsito muy interesante a lo largo de los años en el que hemos encontrado pues, singularidades muy relevantes, como cuando estudiábamos el neurodesarrollo no nos cuadraba la distribución que nosotros encontrábamos que tenían los receptores de cannabinoides o las enzimas de este sistema, no cuadraban con lo que sería una, digamos, estructura clásica de desarrollo de un sistema de neurotransmisión. Parece que tenían un papel en el propio proceso y eso mismo ahora lo estamos viendo que ocurre realmente también en el proceso del envejecimiento.
del envejecimiento de nuestro cerebro. El sistema endocannabinoide tiene un papel muy crítico en que tengamos un envejecimiento saludable. Obviamente envejecemos, eso es una realidad, pero que nuestro envejecimiento sea, vamos a decir, saludable, sin sintomatología, a que por determinado tipo de circunstancias, de factores que aparecen a lo largo de la vida, pues ese envejecimiento se acabe convirtiendo en una patología, ¿no? La aparición de un cuadro de demencia, de enfermedad de Parkinson, de otras enfermedades de los ganglios basales, esclerosis lateral amiotrófica, en fin, ese tipo de patologías. Y ese es ahora nuestro ámbito principal de estudio. Me encanta cómo entonces el enfoque ha cambiado desde el inicio ahora hacia las etapas finales de la vida y pueden a lo mejor determinar cuáles son los diferentes cambios que son claves en el sistema endocannabinoide en cada etapa del desarrollo y el desarrollo del ser humano también. Sí. Y han podido integrar entonces toda esta información que han acumulado durante todos estos años para dar una visión muy completa de cuál es el impacto o el papel protagónico, me imagino, que toma el sistema endocannabinoide al momento de estar influyendo todos estos papeles fisiológicos a medida que la vida y los diferentes estados del ser humano van cambiando. Efectivamente, así es. Tal como lo has explicado ahora mismo, es esa realidad del papel que el sistema endocannabinoide juega. Probablemente los extremos son donde menos información siempre se ha tenido, ¿no? El desarrollo y el envejecimiento, porque la mayor parte de estudios que se han hecho pues han sido realmente en la juventud, en la madurez, realmente, que es donde se han visto la mayor parte de efectos, sobre todo los que tienen que ver con la posibilidad de tratar patologías. Pero el sistema es mucho más amplio que todo eso y gracias a ese papel modulador que ejerce singular en cada etapa de nuestra vida, podemos aprender de eso y a partir de ahí pensar cómo su modificación pues nos puede dar ventajas desde el punto de vista del tratamiento de ciertas patologías. Las de neurodegeneración son patologías del envejecimiento, consecuencia del envejecimiento realmente. Entonces tenemos mucho que aprender a ese nivel. En ese recorrido científico, doctor Fernández Ruiz, ¿ha encontrado con algún hallazgo o algún resultado que le haya resultado sorprendente para usted? Identifico sobre todo dos momentos que para nosotros han sido como muy críticos a ese nivel, por la sorpresa que nos ha producido los resultados que obteníamos en el laboratorio. Uno es el que antes medio apuntado acerca del papel del sistema endocannabinoide en el neurodesarrollo. Claro, cuando nosotros estudiamos dónde están los receptores cannabinoides en el cerebro en desarrollo, en los ratones o en las ratas, que eran las especies de laboratorio que nosotros principalmente encontrábamos, pues su distribución era extraña. Aparecían en los terminales, aparecían en los conos de crecimiento de las neuronas. No tiene mucho sentido que un cono que simplemente está evolucionando, desarrollándose para encontrar los campos terminales donde se va a producir el contacto final, expresen ese receptor. Uno se imagina que normalmente el receptor aparece después de que el cono de crecimiento finalmente ha encontrado aquellas otras células sobre las que va a establecer contacto. Y sin embargo los teníamos desde casi el inicio. Y lo mismo nos pasaba cuando lo que estudiábamos era el RNA mensajero que codifica para cada uno de los receptores cannabinoides. Nos lo encontramos también en tipos celulares que aparentemente no deberían de tener. Y eso claramente nos apuntó a ese papel del sistema endocannabinoide que ahora muchos otros grupos realmente a lo largo de los años pues han completado. Y últimamente tenemos un resultado también que acabamos de publicar hace escasamente un año que tiene que ver con la patología neurodegenerativa que más estamos investigando que ahora mismo, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Hemos pasado por muchas enfermedades neurodegenerativas, pero ahora la mayor parte de nuestros esfuerzos están concentrados en la ELA, que es una enfermedad neurodegenerativa muy cruel por lo rápido que es la evolución de la enfermedad. La prognosis para los pacientes es muy corta y realmente es una enfermedad que tiene poco desarrollo desde el punto de vista terapéutico, en la que siempre hemos pensado que los cannabinoides pues, podían hacer muchas cosas y de hecho se viene viendo que eso realmente es así. Y siempre hemos trabajado en esta patología pensando que la ELA es una enfermedad neurológica, neurodegenerativa. Se mueren las motoneuronas que inervan la musculatura somática, esquelética de nuestro cuerpo. Y siempre las hemos visto desde un punto de vista estrictamente o principalmente neurológico, ¿no? Pensando en la neurona como el centro del problema de la patología de la ELA. Y sin embargo, en los últimos 2-3 años
estamos encontrando que el papel del músculo, incluso el papel de células periféricas, probablemente del sistema inmunitario, dentro del desarrollo de la patología y también por la parte que tienen de poder aportar beneficios desde un punto de vista terapéutico, porque contienen receptores cannabinoides que podemos activar con determinado tipo de sustancias, pues estos receptores en estos elementos, vamos a decir así, periféricos, pues tienen un papel muy relevante, hasta el punto de que hace poquito hicimos un experimento con un agonista del receptor CB2 que atraviesa la barrera hematoencefálica y por lo tanto actúa a nivel central, a nivel del sistema nervioso, y uno que sin embargo no atraviesa la barrera hematoencefálica y que solo puede actuar a nivel periférico. Y el efecto que teníamos con ambos agonistas era el mismo. Los dos eran beneficiosos, protegían los ratones del desarrollo de la ELA. Pensamos en primer lugar, bueno, seguro que es porque en la esclerosis lateral amiotrófica seguro que habrá un daño de la barrera hematoencefálica, como se ha descrito que existe en muchas patologías neurodegenerativas. Pero cuando hicimos un experimento para ver si realmente el supuesto agonista restringido a la periferia podía atravesar la barrera o no, vimos que efectivamente no la atravesaba. O sea, la enfermedad no le habilitaba para entrar al cerebro y hacer allí sus efectos. Se quedaba fuera realmente. Solo podía actuar sobre el músculo, sobre las células musculares que están lógicamente fuera de la barrera y también a nivel de células del sistema inmunitario. Y eso es lo que nos propusimos estudiar y hemos encontrado efectivamente que es un papel muy importante, no solo desde el punto de vista patogénico, permitirá además diagnosis más certeras de la enfermedad, sino también desde el punto de vista del tratamiento. Aparte que los tratamientos serán siempre infinitamente más fáciles cuando el agonista puede actuar de forma periférica. Y esa es otra de las cosas que nunca esperamos encontrar. Nuestra idea era justamente lo contrario, que íbamos a encontrar que solo el central era el activo y el periférico no hacía nada, y nos encontramos con que los dos eran activos y, lógicamente, el hecho de la acción periférica pues es muy relevante. Vamos a buscar el artículo que usted refiere, lo vamos a compartir en las notas del episodio para que la gente pueda accederlo y analizarlo por ellos mismos. Una pregunta que se me ocurre hacerle ahora, doctor Fernández Ruiz, es de las múltiples preguntas que ustedes se han hecho en su trabajo durante todos estos años, ¿qué preguntas de investigación han sido más difíciles de responder o más gratificantes de responder? Cosas que a lo mejor resultaron un reto muy grande y que pudieron sobrepasarlo exitosamente. Una de ellas que realmente sí que a nivel preclínico hemos ya demostrado y ahora el reto será cómo se traslada esto a la clínica, a los pacientes, es el tema del pleiotropismo. Los cannabinoides tienen una particularidad que les hace ventajosos respecto a otro tipo de agentes neuroprotectores que se están investigando en el mundo, en diferentes laboratorios, y es que tienen la capacidad de actuar, nosotros lo llamamos como un compuesto de amplio espectro, es decir, son capaces de, con un solo cannabinoide, con una acción pleiotrópica o con la combinación de varios compuestos, aprovechando también el efecto séquito, el efecto entourage de los cannabinoides, pues somos capaces de controlar muchos de los procesos que hacen que las neuronas se mueran. Nuestras neuronas en las enfermedades neurodegenerativas se mueren por la cooperación de muchos elementos que son tóxicos, que son neurotóxicos y que además cooperan entre sí. Es decir, cuando tenemos problemas con el neurotransmisor glutamato y hay deshomeostasis del glutamato y exceso de estimulación de los receptores glutamatérgicos ionotrópicos y este tipo de cosas que llamamos excitotoxicidad, a la par también tenemos exceso oxidativo, hay generación de especies reactivas de oxígeno que dañan las proteínas, dañan los lípidos, dañan los ácidos nucleicos, también tenemos fenómenos de reactividad glial, se acompaña de todo eso la acumulación de ciertas proteínas que se agregan y se depositan en determinados compartimentos celulares o subcelulares en estas enfermedades, y todo eso es una estructura de cooperación, digamos, de los enemigos de la supervivencia y de la homeostasis neuronal que hace finalmente que las neuronas degeneren. Entonces, claro, se ha tenido siempre en el tema de la neuroprotección, de la búsqueda de agentes neuroprotectores, una visión muchas veces demasiado singular, demasiado individual para identificar procesos neurotóxicos e intentar desarrollar fármacos que fueran capaces de controlar cada uno de esos procesos neurotóxicos. Hemos probado en modelos de neurodegeneración
muchas moléculas antioxidantes, que son compuestos que limitan el estrés oxidativo, pero que solo hacen eso, nada más que limitar el estrés oxidativo. Y claro, nuestras neuronas se mueren por estrés oxidativo, pero también por inflamación, también por acúmulo proteico, también por excitotoxicidad. Y lo mismo si lo que se buscan son antiexcitotóxicos o son antiinflamatorios. La ventaja de los cannabinoides es que convergen ellos todas esa serie de propiedades. Y eso es una ventaja que tiene a la hora de poder diseñar fármacos. Y eso es lo que estamos realmente proponiendo y de alguna manera justificando detrás del efecto neuroprotector de los cannabinoides, que actuando sobre diferentes dianas, puede ser el receptor CB1, puede ser el CB2, puede ser receptores que no estén en el sistema endocannabinoide, los receptores nucleares de la familia PPAR, actuando sobre determinados factores de transcripción, en fin, sobre todo lo que fisiológicamente se ha demostrado que hacen los cannabinoides, pues podemos realmente intervenir con bastante más éxito por ese carácter pleiotrópico de amplio espectro en este tipo de enfermedades. Se va a trabajar para estas enfermedades con fármacos multidiana, no con fármacos con una selectividad específica por un solo sitio que los reconozca. Ese es el primer reto y ahora podemos hablar de un segundo en el que no tenemos todavía solución. Hemos identificado el problema, pero no lo hemos resuelto. Vamos, no lo hemos resuelto. Sabemos cómo se tiene que resolver, pero desgraciadamente todavía no tenemos las herramientas para poderlo hacer. Eso era lo que yo iba a apuntar. Es un reto bastante grande y bastante importante para la farmacología, en realidad, tratar de encontrar cómo con un conjunto de compuestos se puede llegar a tener un impacto tan amplio y poder determinar cómo estamos impactando diferentes niveles y tener un buen entendimiento de lo que está sucediendo a esos diferentes niveles para poder dar una base sólida para continuar con el desarrollo de un fármaco que tenga esas características. Así que le quito el sombrero, doctor Fernández Ruiz, a usted y a sus colaboradores, porque no va a ser un problema fácil de resolver. Y como dice usted, las herramientas existentes actualmente a lo mejor no son las apropiadas para poder llegar a hacer esas determinaciones, ese tipo de análisis. Así que con fuerza y con impulso para adelante, que lo estamos así apoyando desde acá para que sean exitosos en ese reto, porque en realidad lo que se concibe por muchas personas en el campo es que esta multidiana, multiefecto es no necesariamente científicamente muy limpio. Y no se presta necesariamente, pero como dice usted, a lo mejor estas enfermedades que tienen tantas influencias patogénicas a diferentes niveles son las que necesitan entonces de este tipo de pensamiento de por fuera de la caja, más allá de un receptor, una molécula y exactamente, eso es. De hecho, se podría pensar en la combinación de los cannabinoides también con sustancias, con agentes neuroprotectores que se están investigando en otras patologías, siempre neurodegenerativas, que no son cannabinoides. Nosotros estamos haciendo ahora estudios en nuestros modelos de ratón, nosotros siempre trabajamos ahora principalmente en ratón, pues combinando cannabinoides con el riluzol, que es un fármaco que se utiliza en la esclerosis lateral amiotrófica, o combinándolo con otros fármacos que se utilizan en la enfermedad de Parkinson o en la demencia frontotemporal o ese tipo de patologías, porque necesitamos ese tipo de acciones de amplio espectro, ¿no? Que no dejen resquicios por los cuales las neuronas finalmente puedan fallar. Lo que sí vamos a necesitar, y esa es la parte que no tenemos resuelta todavía, y ese es un problema no de los cannabinoides, es un problema en general del ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, es que tenemos que empezar los tratamientos farmacológicos, los tratamientos clínicos, hay que empezarlos antes. Cuando estas enfermedades tienen fases prodrómicas muy largas y cuando empezamos a tratar a los pacientes ya tienen un grado de atrofia de su cerebro muy grande, queda poco que proteger. Ya necesitamos no solo proteger, necesitamos reparar, necesitamos generar neuronas nuevas, el tema todavía es mucho más complejo. Entonces hay que intentar que el diagnóstico clínico no se base exclusivamente en la aparición de los signos clínicos de la enfermedad, sino que haya biomarcadores tempranos que nos digan que una persona, aunque todavía no tiene problemas a la hora de caminar, aunque todavía no olvida cosas, sin embargo ya está desarrollando la enfermedad y por lo tanto podamos, si hay ese diagnóstico más temprano, se puedan reclutar pacientes en los estadios iniciales de la enfermedad, hacer con ellos los ensayos clínicos necesarios para poder ver que esos fármacos que a lo mejor cuando ya se pueden administrar, que ya es una etapa muy avanzada, no funcionan, pero a lo mejor años antes sí que hubieran sido
más eficaces. Eso afecta a los cannabinoides, pero afecta también a cualquier tipo de fármaco neuroprotector. Es un problema general del ámbito y ese es otro de nuestros retos. Trabajamos un poco también en esa línea y tiene que ver con lo que antes, Paola, decías de la importancia de implicar al sistema endocannabinoide en la patogénesis, porque hay muchos biomarcadores que podrían estar basados en alteraciones a nivel de este sistema que tiene en sí mismo un papel de neuroprotector endógeno. Entonces, si podemos identificar esos cambios tempranos, podremos anticipar el diagnóstico y eso será siempre una ventaja para los pacientes, sin lugar a dudas. Este tema de la identificación temprana, de la intervención temprana, es un tema que tiene muchas aristas regulatorias y éticas también, que le voy a preguntar más adelante al respecto, pero primero usted mencionó el concepto del efecto séquito, que es algo que es mal interpretado por muchas personas en este ámbito, a lo mejor es un término un poco controversial. ¿Cómo lo concibe usted con respecto al trabajo que usted está haciendo y que ha observado que pueda tener de efecto séquito los cannabinoides en el área de trabajo en la que usted se está enfocando en este momento? Nosotros en general estamos teniendo resultados buenos preparados con formulaciones de cannabinoides que son extractos botánicos, es decir, que tienen un componente principal, puede ser el CBD o puede ser el THC, pero tienen concentraciones menores de otra serie de cannabinoides, muchos desconocidos porque no sabemos mucho acerca de su farmacología, pero que cuando están presentes en estas preparaciones, en estos extractos botánicos, generan efectos beneficiosos. Bien porque hacen que los efectos se prolonguen en el tiempo, bien porque cubren dianas que tienen un papel menor, pero que cuando se las activa pueden ayudar a completar el efecto de la diana principal, o bien porque reducen algunos de los efectos secundarios que pueden aparecer. Entonces todo eso siempre es beneficio lógicamente, en la traslación a los pacientes, beneficio de los posibles tratamientos que se puedan generar. Nuestra experiencia es que eso es siempre así. Es verdad que nosotros hacemos muchos estudios con compuesto puro, incluso con compuestos sintéticos que solo activan un receptor y no hacen nada más, pero ese tipo de estudios están siempre orientados a que nuestro objetivo siempre es conocer realmente la implicación de cada una de las dianas, qué puede ofrecer. Necesitamos conocer cómo es el efecto desde el punto de vista del control de la patogénesis en el animal de laboratorio o en los cultivos celulares para poder luego a partir de ahí desarrollar, pronosticar cuáles van a ser las mejores combinaciones de cannabinoides para según qué tipo de patología. O sea, nuestro trabajo no es estrictamente el desarrollo del fármaco como tal, como conocer realmente la implicación que cada diana puede tener y a partir de ahí, de alguna manera, diseñar el tipo de combinación que pueda ser útil. Y nos estamos encontrando con que la combinación que a lo mejor nos va mejor en nuestros estudios preclínicos en la esclerosis lateral amiotrófica no coincide al 100% con la que funciona mejor en la enfermedad de Parkinson o funciona mejor en la demencia frontotemporal o otra patología. Y esa es una cosa que es importante que conozcamos. Yo creo que conocer el fondo del problema va a ayudar a que nuestras terapias sean cada vez más útiles, y eso incluido en el tema de la dispensación de cannabis medicinal, porque las formulaciones también son diversas en función, lógicamente, de la eficacia que se espera conseguir. En absoluto. Entonces, las observaciones que han hecho ustedes en su laboratorio en condiciones bastante controladas en las que se pueden observar entonces efectos diferenciales, no solamente depende del compuesto extraído de la planta por sí mismo, sino también diferencias entre las diferentes enfermedades que tienen una base patogénica diferente también. Esas son experiencias que seguramente están apuntando a un efecto multimodal y potencialmente sinérgico entre las moléculas que están presentes en ese producto. Sin embargo, mucha gente toma la idea o el concepto del efecto séquito para estar aduciendo unas propiedades terapéuticas ya comprobadas en el ser humano. ¿Cuál piensa usted que son estas ideas del medio, del entorno, que a lo mejor están a riesgo de ser sobreinterpretadas o sobrevendidas
porque el público tiene tanto afán de encontrar Ya. respuestas a muchas de las preguntas que no han podido responder desde el punto de vista científico y médico, no hemos podido responder de manera satisfactoria. Ese es uno de los principales problemas que pueden aparecer, que en muchos de los casos todavía no conocemos bien cuál es el efecto de cada uno de los componentes y necesitaríamos investigarlos con bastante más detalle para poder prevenir. Es difícil que ahora mismo, y bueno, digamos que los procesos de regulación que se han hecho de la dispensación de cannabis medicinal en los diferentes países, nosotros en España hemos empezado realmente hace poquito con esta cuestión, pues realmente asumen esa variabilidad, vamos a decirlo así, de componentes y por lo tanto de formulaciones, pero todavía nos falta probablemente recorrido a la hora de poder saber y conocer bien cuál y en función de qué patología, ¿no? Y especialmente en el campo de las enfermedades neurodegenerativas. Por eso nosotros creemos que hay que hacer mucha experimentación preclínica o en modelos celulares o en modelos de animales de laboratorio donde se pueda ver todo eso, se pueda identificar. Si estamos tratando en una patología que es una patología donde el peso del estrés oxidativo, del daño oxidativo es grande, probablemente elegiríamos ciertos tipos de componentes de la planta diferentes a otra patología donde podamos asumir que el daño principal se debe a problemas con la neurotransmisión glutamatérgica, donde el componente de activación del receptor CB1 va a ser fundamental y por lo tanto la cantidad de THC, por ejemplo, que la formulación puede tener, pues va a ser crítica, ¿no? Ese tipo de cosas son las que necesitamos ver. Estamos, yo creo, en el inicio de muchas cosas y en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, sin lugar a dudas. Ahora hay que ver con los procesos de regulación y la experiencia que se vaya acumulando en cada país sobre el tratamiento de determinadas patologías, pues los resultados realmente a efectos de beneficios para el paciente que se vayan a obtener. Ahí podremos, yo creo que este es un campo muy dinámico, no podemos quedarnos apoltronados en los tratamientos siempre tienen que ser así, de esta manera, tenemos que ir aprendiendo del día a día. Los pacientes ellos mismos aprenden probablemente, en sus experiencias de automedicación han aprendido realmente, han sido capaces de saber qué es lo que aparentemente les iba mejor, ¿no? Y han ayudado mucho a ese nivel. Y bueno, yo creo que ese es un trabajo que también los investigadores tenemos que hacer en el laboratorio, sobre todo los que, como nuestro grupo, pues está en el ámbito de la translacionalidad, ¿no? Nosotros no vemos pacientes, no tratamos con pacientes, pero hacemos un trabajo con modelos que lo que intentan es reproducir la enfermedad del paciente. Entonces, esa información que podamos sacar de esos modelos tiene que ir hacia arriba para ayudar a mejorar las terapias. Ese es uno de los retos, sin lugar a dudas. Y es una visión única que de cierta manera su grupo ha tratado de preservar y de trabajar en torno de escuchar las necesidades de los pacientes. A lo mejor no sé cómo funcione la comunicación entre los impactos clínicos que están reportando los pacientes para informar los diseños de los laboratorios a nivel celular o a nivel de los diferentes modelos animales de las diferentes enfermedades, pero teniendo en consideración que hay experiencia de la vida real que la gente tiene, que se ha coleccionado, se ha recopilado de manera sistemática o no, pero hay experiencias, existen esas experiencias y entre más sistemáticamente se recopilen, pues mucho mejor, de mejor calidad va a ser esa información para poder retroalimentar entonces a los científicos como usted que están en el laboratorio y tratar de encontrar explicación a lo mejor a lo que los pacientes están reportando en la vida real. Entonces esa comunicación es algo que seguramente va a tener mucha más prominencia a medida que el campo vaya avanzando, a medida que, por ejemplo, países como España apenas abren la regulación de cannabis medicinal, la dispensación en las farmacias de los hospitales para que los pacientes puedan acceder a ciertos productos muy controlados con unas dosis muy específicas, unas vías de administración muy específicas, pero a lo mejor esta es la oportunidad también para un país como España empezar a recopilar esas experiencias de manera sistemática para entender de una mejor forma qué es lo que está sucediendo. Efectivamente. Por supuesto, y partiendo de la base que nuestra regulación, la que se ha hecho ahora mismo, es muy restrictiva.
acota muchísimo las patologías que se pueden beneficiar, limita el uso de la generación de las formulaciones al ámbito hospitalario, a las farmacias hospitalarias, no a las farmacias generales, ¿no? Generalistas, y bueno, tenemos muchas dificultades, pero es verdad que toda esa información, en la medida que se vaya recopilando, que pase a informes, que se pueda publicar, que se puedan hacer metaanálisis, estudios que permitan ver comparativamente cómo han sido las cosas en diferentes contextos, pues todo eso es una información que nosotros regularmente, los investigadores que estamos en ese ámbito de la preclínica, de la translacionalidad, revisamos continuamente para lógicamente poder explorar en herramientas que son las que tenemos en el laboratorio, como los animales con las patologías correspondientes, en los que es mucho más fácil desarrollar ese tipo de estudios, lógicamente, que directamente en el ser humano, ¿no? Entonces, esa es una información para nosotros fundamental. Y a la medida de que todo esto, que probablemente es el reto de los próximos años, se traslade cada vez más al ámbito clínico, pues la clínica nos dará respuestas. Nos dará respuestas que nos ayudarán a corregir y a mejorar todo lo que tenga que ver con terapia, lógicamente. Excelente, excelente. Sí, ojalá pues se establezcan esos métodos de recolección sistemática de información, porque de allí se puede aprender muchísimo. Así no sean los estudios aleatorizados controlados que nos gusta ver, hay experiencias importantes que aprender cuando se empiezan a utilizar estos productos, así sea por el momento por un número reducido de pacientes, pero eventualmente a medida que las autoridades, imagino, vayan aprendiendo, sintiéndose más cómodas con el perfil de seguridad de los productos, puedan expandir entonces no solamente el número de condiciones clínicas que se pueden tratar con los productos basados en cannabinoides, pero también modelos de dispensación un poco más flexibles que puedan servir las necesidades de los españoles, de dolor, por ejemplo, que no es bien tratado por tantos otros fármacos que existen, pero no necesariamente hacen una diferencia significativa en el manejo del dolor. La pregunta que quería hacerle con respecto al ámbito regulatorio y ético sobre la identificación temprana de las personas que podrían beneficiarse de intervenciones tempranas para prevenir la neurodegeneración. ¿Cómo ve usted ese juego entre identificar tempranamente y potencialmente sobreidentificar a algunas personas o sobretratar a algunas personas? ¿Es algo que le preocupa a personas que están adentrándose en este tema? Y lo pregunto porque ya hay unos tests de biomarcadores que se han comercializado para identificar el Alzheimer's de una manera muy temprana, pero a lo mejor la sensibilidad y la especificidad no es necesariamente la mejor. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar esa posibilidad de identificar tempranamente y hacer una intervención temprana sin caer en el sobrediagnóstico y la sobreintervención, que a veces pueden ser riesgos que ocurren en estos temas? Yo creo que hay una parte que tiene que ver con investigación preclínica que nos permita mejorar la certeza sobre esos biomarcadores, confirmar que realmente son útiles y que nos dan información. Ahora ya en el ámbito clínico, porque ese sería más en el ámbito preclínico, pero en el ámbito clínico ya hay mucho acerca de la medicina personalizada. Al menos aquí en España ya hay varios consorcios, principalmente de neurólogos clínicos de hospitales, que están empezando a preocuparse sobre esta cuestión y están desarrollando herramientas para el diagnóstico más temprano. La ayuda de la inteligencia artificial puede ser útil, por ejemplo, para enfermedades de trastornos del movimiento, porque simplemente nuestro teléfono móvil podría ayudarnos a identificar pues, la forma de caminar de una persona que pudiera tener un Parkinson incipiente, que al ojo de la familia o de los amigos y demás probablemente no indique la posibilidad de un parkinsonismo temprano, pero probablemente una máquina, un equipamiento especializado para eso sea capaz de identificarlo. Entonces todo eso tiene que llegar y yo creo que se está en camino de conseguirlo. Y eso tiene que dar lugar a que desde el punto de vista, clínico, pues las agencias reguladoras de los países asuman que realmente se puede diagnosticar la enfermedad más tempranamente y que esas herramientas nuevas que se han desarrollado pueden realmente sustituir al diagnóstico clásico que se hace en los hospitales por el neurólogo cuando la enfermedad ya ha debutado, cuando la enfermedad ya ha aparecido.
Es que si no, mientras tanto no se van a poder hacer ensayos clínicos que nos permitan adelantar los tratamientos. Nosotros aquí, la única vez que hemos estado más vinculados a un ensayo clínico fue un ensayo con enfermos de Corea de Huntington, que se hizo en el Hospital Ramón y Cajal en el año 2012, lo publicamos en 2016, gracias al arrojo y a las ganas de un neurólogo clínico de ese hospital que siempre había mantenido muchos contactos con nosotros, con mi grupo, con el grupo de Manuel Guzmán también, y nos invitó a participar en ese ensayo clínico. Y digamos que claro, los pacientes que él fue capaz de reclutar a través de sistemas que están muy computerizados, que tienen en ese hospital para la identificación, es uno de los centros de referencia para la enfermedad de Huntington en España, entonces para identificar a los pacientes, pero al final todos tenían que tener un diagnóstico clínico. Fíjate que en el caso de la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad genética, es que bastaría con el diagnóstico genético, porque saber si el individuo es portador o no de la mutación ya desgraciadamente es una indicación de que la enfermedad tarde o temprano va a aparecer, pero hasta que no aparece, esos pacientes no se pueden reclutar para los ensayos clínicos. Y ese hecho tiró por tierra nuestro ensayo clínico, porque reclutamos a pacientes ya con enfermedad muy avanzada, los que estaban disponibles. Y el efecto fue muy pequeño, mínimo prácticamente. Estábamos convencidos de que si hubiéramos podido empezar el ensayo con pacientes presintomáticos o tempranamente sintomáticos, con las primeras evidencias de la Corea de Huntington, de movimientos coreicos, probablemente el efecto habría sido mejor. En los ratones funcionó tanto el agonismo CB1 como el agonismo CB2, como incluso otras dianas, funcionó muy bien. Una combinación de diferentes cannabinoides, THC, CBD, alguno de los fitocannabinoides menores, seguro que hubiera sido útil. De hecho, a los pacientes se les dio Sativex, ese ensayo se hizo con Sativex, y que tenía THC, CBD y cantidades menores de los otros fitocannabinoides, y desgraciadamente no conseguimos ningún éxito. Entonces ese es uno de los principales retos para mí. Tenemos que mejorar ese nivel. Es un reto para la ética de investigación también. Exacto. Tratar de encontrar el punto óptimo de estar balanceando los potenciales beneficios de la inclusión de una población que no está mostrando síntomas necesariamente y de permitir... Pero que tiene la enfermedad. Tienen la enfermedad genéticamente comprobada, pero para un medicamento que nunca se ha probado en esa población. Claro, entonces ese es siempre el balance que se hace en estas deliberaciones. Lo que usted está reportando de esta experiencia un tanto frustrante y que al final pues impidió que se llevara el estudio clínico que llevara los resultados esperados, parecería que podría resolverse entonces con una mente mucho más abierta de todas las personas que están aquí involucradas en la toma de decisiones, y también de una conversación de ámbitos de conversación y de diálogo para que cada uno entienda también de cuál es su posición y cuál es su raciocinio para hacer las cosas por las que se están haciendo, y a lo mejor también escuchar la voz de los pacientes. En estos casos también hay muchas líneas de investigación que se han abierto a raíz de las voces conjuntas que han presentado los pacientes, y a lo mejor esto es una oportunidad también para empezar a entender qué es lo que quieren estudiar, qué les interesa tratar, y tratar de amoldar los protocolos de investigación y las intervenciones encaminadas a resolver esas preguntas y esas necesidades médicas insatisfechas que tienen. Eso es, clarísimamente. Ya para terminar, doctor Fernando Ruiz, muchas gracias nuevamente por este tiempo que ha compartido con nosotros. Me gustaría hacerle un par de preguntas mirando hacia el futuro. Hacia el futuro, ¿qué cree usted que son preguntas de investigación que no se están haciendo en este momento en su ámbito y que deberían hacerse para guiar de una manera un poco más asertiva el futuro de la exploración del sistema endocannabinoide en lo que respecta a la neurodegeneración? Pues yo creo que el reto principal que tenemos es el de conseguir el mayor grado de información posible de los pacientes. O sea, para nosotros el reto principal es saltar al paciente. Los ensayos clínicos en neurodegeneración son muy pocos hasta ahora, los que están publicados. Tenemos poca información a nivel clínico, y esa información va a ser
muy relevante para poder mejorar los ensayos y acercarnos cada vez más al beneficio de los pacientes. Sí que hay algún ensayo más en trauma cerebral, en isquemia, en lesión medular, pero, o sea, en patologías con daño cerebral, pero daño cerebral sobrevenido, episódico, pero en las enfermedades neurodegenerativas crónico-progresivas tenemos muy poquitos ensayos y eso es un reto principal, tenemos que aumentar. Es verdad que a nosotros esa parte se nos escapa. Podemos ser animadores del proceso, tenemos buenos contactos con neurólogos en hospitales en España, estamos en algunos institutos de investigación sanitaria que son dependientes de los hospitales y ahí podemos intervenir, pero en última instancia es responsabilidad de los clínicos esa parte. Y ese diálogo preclínico-clínico pues va a ser fundamental para mí ese probablemente el reto principal, porque es una relación en las dos direcciones, ¿no? En la medida de que se hayan ensayos clínicos y se empiecen a identificar los problemas que a la hora de la verdad el tratamiento con un cannabinoide o con una mezcla de cannabinoides tiene en una enfermedad neurodegenerativa determinada, surgirán preguntas que nosotros tendremos que resolver en los modelos animales. O sea, estaremos en un círculo, esperemos que sea virtuoso ese círculo, en el que los fallos nos permitan estudiarlo en modelos más sencillos para volverlo a llevar con las necesarias correcciones al paciente. Ese yo espero que sea el proceso en los próximos 10 años. Para poder finalmente tener una medicina cannabinoide, un tratamiento cannabinoide, una terapia basada en cannabinoides, en cannabis o en cannabinoides, para el tratamiento de estas enfermedades. Porque para mí, y esa es una parte o una subparte del reto, yo creo que el nicho principal ahora mismo en la investigación en cannabis medicinal y en medicamentos cannabinoides está intentar llegar a aquellas patologías donde el desarrollo terapéutico es pequeño, es pobre, es limitado. Yo sé que se investiga en el mundo CBD, por ejemplo, para el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas, ¿no? De la ansiedad, de la depresión, de la esquizofrenia también, es decir, y lo considero un reto interesante, o sea que no me parece para nada mal, pero es verdad que en esas patologías hay diferentes generaciones de compuestos terapéuticos de primera, de segunda generación, de primera línea, de segunda línea, que son más o menos eficaces. Y aportar un cannabinoide más, pues no sé si realmente es interesante o no. Me produce ciertas dudas muchas veces. Y sin embargo tenemos enfermedades neurodegenerativas donde las cosas no funcionan y ese es nuestro reto. O muchas enfermedades raras, enfermedades pediátricas, enfermedades de mayores, enfermedades no necesariamente de mayores o de pequeños, enfermedades de gente en edad adulta que no tienen tratamientos útiles y donde los cannabinoides en muchos casos en los modelos preclínicos funcionan. Entonces ese para mí es el reto principal, intentar conseguir. Tendría mucha más aceptación un tratamiento cannabinoide, incluso a nivel de las instituciones, incluso a nivel de las agencias reguladoras, para una patología que no tiene éxito terapéutico. El espacio es mucho más fácil llegar con un cannabinoide a ese espacio que si vas a de alguna manera competir con empresas multinacionales que tienen antipsicóticos, antidepresivos y antiansiolíticos, ansiolíticos pero antiansiedad, pues ya muy metidos en el mercado, ¿no? Entonces yo creo que nuestro nicho está en esas enfermedades y yo creo que está muy en la base de lo que es la investigación en cannabis medicinal, esa cuestión. Yo creo que esa es una cosa importante a considerar. Excelente. Muy interesante tu visión estratégica también, de cuáles puedan ser esos espacios de trabajo en los que se puedan alcanzar impactos con un enfoque muy específico, con un enfoque láser, como decimos en muchas partes del mundo, tratando de solventar problemas que no se han podido solventar mediante otra manera. Muy interesante su comentario del tratamiento de enfermedades de salud mental con el CBD para todo, básicamente, en lo que concierne a la salud mental, cuando necesariamente la necesidad terapéutica no está allí. O sea, que el público quiera probar y que el público quiera hacer de un lado a los benzodiazepinas, hacer de un lado a los antidepresivos, está muy bien.
pero no es que necesariamente existan fallos terapéuticos grandes Eso es, en eso es, en eso esos es. productos. Además, esto es una limitación también, tanto de los desenlaces como el diseño de los estudios, el efecto placebo que se ve en estos estudios es grande, tanto para los Ujú, fármacos tradicionales como para el CBD. Entonces, son áreas efectivamente, terapéuticas en las que a lo mejor la investigación va a dejar siempre dudas de cuál puede ser un papel contundente de los cannabinoides en el eso manejo de los es, síntomas, pero a lo mejor con enfermedades que no han encontrado eso es. alguna vía terapéutica Será exitosa mucho por más otro lado. fácil que las agencias aprueben ensayos clínicos para este tipo de, porque no hay éxito y entonces digamos que es más fácil, ¿no? Puede tener más justificación, será mucho más fácil de justificar ese tipo de ensayos. Y lo que dices del efecto placebo, clarísimo. En ese ensayo de Huntington que te contaba hace un momento, nosotros tuvimos en la primera visita del ensayo antes de iniciar el tratamiento, pero entre la primera visita, que le llamamos visita cero de los pacientes, antes de iniciar el tratamiento, respecto a la visita anterior que habían tenido con sus neurólogos antes de saber que iban a estar reclutados para un ensayo clínico, simplemente por el hecho de que los pacientes supieron que iban a ser tratados con una mezcla de cannabinoides, ya mejoraron varios puntos en la escala, sin haber tratamiento activo por medio, simplemente porque sabían con lo que se les iba a tratar. Es curioso, esas cosas son sorprendentes. Bueno, el cerebro humano es algo maravilloso y Exacto, exacto. podemos lograr muchas cosas trabajando con el cerebro humano, pero Eso es es, precisamente la necesidad de rigor científico y eso, de tener marcadores un poco más objetivos para poder eso es, demostrar el cambio en algunos eso de es. estos tipos de enfermedades también. Entonces, parece que tiene una buena ruta, una buena visión hacia el futuro, doctor Fernández Ruiz, la mejor de las suertes con estos Muchas retos grandes que gracias. ha decidido asumir. Y por último, me gustaría preguntarle, usted ha tenido oportunidad de trabajar con algunos investigadores de Latinoamérica, investigadores jóvenes que apenas están empezando. ¿Qué consejo les daría a estos investigadores jóvenes que están iniciando su recorrido en el mundo de la investigación Pues con yo creo, cannabinoides o el sistema endocannabinoide en general? pues yo creo que el reto principal para ellos es entrar en un mundo, en un campo de trabajo, de investigación que yo creo que es muy reconfortante, muy desafiante, sí, pero también muy reconfortante. La experiencia yo llevo ya en esto más de 40 años y han pasado por mi grupo de investigación muchos jóvenes investigadores que empezaban con sus trabajos fin de grado o fin de máster y luego sus tesis doctorales y demás. Y siempre el que ese trabajo tuviera que ver con el tema de patologías muy crueles, con el tema de utilizar medicamentos muy novedosos, vamos a decir así, con una particularidad y una singularidad, pues ha sido siempre un reto muy importante. Yo creo que este es un área muy agradecida. Nuestra experiencia en España, tenemos una sociedad española de investigación en cannabinoides, es que hay mucha gente joven que se acerca, gente con mucha ilusión, con muchas ganas, que le gusta este trabajo. Además es un trabajo altamente formativo por el tipo de herramientas que se utilizan, permiten una formación muy amplia pensando en la formación de un investigador cara al futuro y la prueba de que eso es así es que muchos de los que presentaron sus tesis doctorales hace 30, 25, 20, 15 años siguen todavía vinculados y siguen trabajando en este ámbito, no se han ido a otros sitios y siguen haciendo. Yo creo que tiene voy a utilizar una palabra que a lo mejor no es la más correcta, una magia, ¿no? Para atraer a la gente, pero gente que está muy dispuesta a aportar toda su experiencia personal y todo su arrojo y todas sus ganas para hacer avanzar este campo. Entonces yo animaría a esa cuestión, que no dejen de intentar conocer este mundo de los cannabinoides, el cannabis medicinal, de las patologías y demás, y que se enfrenten a esos retos que seguro que aportarán muchas cosas, Qué sin lindas lugar a dudas. enseñanzas, doctor Fernando Ruiz, porque lo que está hablando usted es de un campo que se ha mantenido estable, pequeño, pero estable durante el Ujú. tiempo, que a lo mejor a pesar de las modas y de los cambios Sí, regulatorios y de todas las declaraciones bombásticas que se hacen en los medios de comunicación,
se mantiene fiel a sus Eso principios y se mantiene fiel a su visión de seguir contribuyendo de una manera rigurosa a entender este fascinante campo del sistema endocannabinoide, del potencial clínico de los cannabinoides. Así que muy buenos consejos para las personas que quieran entrar en este campo. Van a encontrar entonces personas como el doctor Fernando Ruiz que los van a poder guiar y que les van a poder dar una visión histórica de lo que ha sucedido en este campo durante los últimos años para poder entonces seguir empujando el conocimiento hacia el futuro. Doctor Fernando Ruiz, muchísimas gracias nuevamente por sumarse a esta conversación el día de hoy. Un placer de verdad conversar con usted y de aprender de sus experiencias, de sus puntos de vista. Esperamos poder seguir aprendiendo de usted, de su trabajo, del trabajo de su laboratorio y de su equipo y de seguir contando con su colaboración y con su apoyo que ha sido tan importante hasta el momento. Cuando quieran, sin ningún problema, estaré encantado. Para quienes nos escuchan, muchas gracias por escuchar este episodio. No duden en compartir, en comentar en las notas de este episodio. Mi nombre nuevamente es Paola Cubillo, soy miembro fundadora de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología. Fue un gusto dirigir esta conversación interesantísima con el doctor Fernando Ruiz y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.